La fecha de nacimiento de Santo Tomás se calcula por aproximación a partir de la de su muerte. Su primer biógrafo, Guillermo de Tocco, nos dice que falleció en la mañana del 7 de marzo de 1274, en el año 49 de su vida, lo cual querría decir que Tomás habría cumplido ya 48 años y que no llegó a alcanzar los 49. Sin embargo, algunos autores estiman que habría muerto a los 50 años. De todos modos, actualmente parece haber un cierto acuerdo en situar la fecha de nacimiento de Tomás en los años 1224 o 1225. En cuanto al lugar de nacimiento de Santo Tomás, los historiadores de hoy en día están de acuerdo en situarlo en el castillo familiar de Rocaseca, en la Italia meridional, localizado en el condado de Aquino. El real dominio de la familia de Aquino se encontraba en el límite de los estados pontificios y los del emperador Federico II, que se disputaban, entre otras cosas, el poder sobre la abadía de Montecassino. El castillo de Rocaseca habría sido construido precisamente como lugar de avistamiento y defensa de la abadía de Montecassino. Esta situación política local condenaba, por tanto, a la familia de Tomás a oscilar entre el Papa Gregorio IX y el emperador, con lógicos conflictos que esto implicaba. No obstante los estudios de los eruditos, es difícil conocer en profundidad al padre de Tomás y su familia. Las indicaciones de las fuentes no son claras y se prestan a diversas interpretaciones. De todos modos, se sabe que Landolfo, padre de Tomás, se casó con Teodora, dama que pertenecía a la rama Rossi de la familia napolitana de Caracciolo, y de ella tuvo al menos 9 hijos, 4 niños y 5 niñas: Simón, Reinaldo, Landolfo, Tomás, Marota, quien luego fuera abadesa del convento de Santa María de Capua, Teodora, esposa de Roger, conde de San Severino, María y Adelasia. Se ignora el nombre de la quinta hermana, pero se sabe que murió en la primera infancia, alcanzada por un rayo, del cual se salvó el pequeño Tomás, que dormía al lado de su nodriza. En Rocaseca se pueden visitar 2 capillas, una al pie del castillo, la cual es considerada como el primer templo de oración dedicado a Santo Tomás. La otra adyacente al castillo, donde probablemente nuestro santo haya recibido el bautismo. Igualmente se puede visitar la torre del castillo, donde según algunas hipótesis Santo Tomás habría pasado algún tiempo durante su estado de prisionero domiciliario, cuando sus familiares querían hacerlo cambiar de opinión sobre su vocación dominica. La familia de Aquino, de origen lombardo, aparece en la historia desde el año 887 y el castillo de Rocaseca les pertenece desde finales del siglo X. Una primera rama de la familia quedó en posesión del condado de Aquino hasta el 1137 y de ella trae Tomás su patronímico. El poblado de Aquino dista solamente unos 9 kilómetros de Rocaseca, donde se puede visitar la casa de Santo Tomás. Nuestro santo vivió pocos años en esta zona, entre 5 y 6 años aproximadamente. Según los historiadores, Tomás visitó Aquino también hacia el final de su vida, cuando se disponía a emprender su viaje a Francia para participar del Concilio de Lyon, al cual no pudo llegar, dado que la muerte lo encontró antes de su arribo. Se conserva en Montecassino la carta que Tomás escribió desde Aquino al abad de Montecassino mientras se dirigía precisamente a Lyon. En la catedral de Aquino se conserva la reliquia de la costilla del corazón del santo, la cual fue donada por la iglesia de Toulouse, Francia, donde se conserva todo el cuerpo. Esta donación fue realizada a la iglesia de Aquino en ocasión de la consagración de la nueva catedral el 17 de octubre de 1963. Como era costumbre en la época, y ya que Tomás era el más pequeño de los hijos,
fue destinado al servicio de la Iglesia. La proximidad del monasterio de Montecassino favoreció al hecho de que Tomás debía comenzar su educación, y Landolfo lo ofreció como oblato. Este padre ambicioso guardaba la esperanza de que su hijo se convirtiese algún día en abad del prestigioso monasterio. Existe una carta fechada del 3 de mayo de 1231 escrita por Landolfo, donde hacía un don generoso a la abadía para la remisión de sus pecados. Es probable que en realidad haya sido la limosna que acompañaba la oblación de los hijos nobles, de la que habla San Benito en su regla en el capítulo 59. Debía tener Tomás en aquel entonces entre 5 y 6 años, y el abad del monasterio sería Landolfo Sinibaldi. Allí aprendió Tomás las primeras letras y la iniciación a la vida religiosa benedictina, que se deja entrever en algunos de sus escritos. A partir de 1236, la paz que disfrutaba el monasterio fue perturbada nuevamente por la situación política entre el emperador Felipe II y los Estados Vaticanos. Siguiendo los consejos del nuevo abad, Esteban de Corvario, Landolfo, padre de Tomás, tuvo que poner a su hijo al amparo de problemas previsibles. Después de considerarlo juntos, sus padres decidieron enviar al adolescente Tomás a Nápoles para dar impulso a sus estudios. Santo Tomás dejó Montecassino probablemente en la primavera del 1239. Tomás pudo inscribirse en el Studium Generale de Nápoles en el otoño de 1239 para continuar su formación académica, donde se dedicó al estudio de las artes clásicas y la filosofía antes de comenzar a estudiar teología. Fue allí donde Santo Tomás conoció los escritos de Aristóteles. El Studium Generale era una universidad medieval que recibía alumnos de todas partes y concedía un derecho a enseñar en todas partes. Tomás conoció a los dominicos y decidió ingresar en esta orden mendicante. Se estima que recibió el santo hábito en abril de 1244. La entrada de Tomás en la orden de los predicadores comprometía definitivamente los planes que tenían sus padres de que fuera abad de Montecassino. Cuando recibieron esta noticia, inmediatamente la madre se dirigió a Nápoles para disuadirlo. Sin embargo, fue demasiado tarde. Tomás ya había partido, siguiendo al superior general Juan el Teutónico, que tenía que reunirse en Bolonia con el capítulo general de la orden. Teodora, la madre de Tomás, envió un correo urgente a sus hijos que se encontraban guerreando en compañía del emperador Federico II en una zona al noroeste de Orvieto, para que interceptaran a su hermano y lo trajeron de vuelta. Acompañados de una pequeña escuadra, les fue fácil atrapar al joven religioso, al que intentaron en vano arrancar su hábito. Después de montarlo sobre un caballo, lo condujeron a Monte San Giovanni, un castillo de la familia al norte de Roccasecca, donde estuvo prisionero por algún tiempo. Fue en la torre de Monte San Giovanni donde Tomás pasó un tiempo de reclusión, impuesto por su familia, durante el cual sus hermanos intentaron todo género de tentaciones con el fin de disuadirlo de su decisión de ser religioso dominico. Guillermo de Tocco narra en su historia. Mientras Tomás dormía, los hermanos introdujeron una joven muy hermosa, engalanada como una prostituta en la habitación de Tomás, para inducirlo a pecar. Al verla,
el santo tomó un carbón encendido con el cual, indignado, echó a la joven fuera de su habitación. Fue este un hecho permitido por la providencia para que Tomás pudiese conseguir de esta lucha un triunfo más glorioso aún. Luego de haber echado a la joven, con el mismo carbón ardiente, grabó en la pared el signo de la cruz, pidiendo a Dios la gracia de la perpetua virginidad. Mientras rezaba, se durmió y aparecieron 2 ángeles, quienes rodeando su cintura por ambos lados le dijeron: «He aquí, en el nombre de Dios, te ceñimos el cinturón de castidad que pediste. Ningún combate podrá destruirla. Lo que no se puede obtener con los méritos de una virtud humana, se te concede como un don de la generosidad divina». Según algunas fuentes, Tomás habría conseguido escaparse después de algún tiempo con la complicidad de su madre, bajando por la muralla con la ayuda de una cuerda, como San Pablo. Otras fuentes dicen que viendo que Tomás no cambiaba su decisión, la familia misma desistió y lo dejó regresar al convento de Nápoles, después de algo más de un año. Como haya sido, los dominicos de Nápoles no juzgaron seguro que permaneciera con ellos y lo enviaron a Roma, donde estaba el superior general, junto a quien viajó a Francia. Después de la prisión impuesta por su familia, Santo Tomás se puso camino a París en el otoño de 1245 junto a su superior general. Se inscribió en la Universidad de París, la segunda universidad más antigua de la historia, fundada en 1150, hoy llamada Sorbona. Estuvo allí 3 años, en los cuales terminó su formación filosófica en la Facultad de Artes y a su vez comenzó su formación teológica bajo la dirección de San Alberto Magno. Además de alumno y discípulo, Santo Tomás ejercía las tareas de copista y secretario del Gran Maestro. El doctor Angélico llegó a Colonia en el año 1248, cuando se dio inicio al Studium Generale de la Orden Dominicana, bajo la instrucción del Gran Maestro San Alberto Magno. Durante los años de formación, sabemos que escribió las notas de los cursos sobre los nombres divinos de Dionisio y sobre la ética a Nicómaco de Aristóteles. También elaboró en fichas el comentario de su maestro sobre la ética. Este trabajo es conocido como Tabula Libri Ethicorum, que se presenta como un léxico cuyas definiciones son muy a menudo citaciones casi literales de San Alberto. Al mismo tiempo que concluía su propia formación, le habían encomendado dictar algunas lecciones. De hecho, se conserva un texto con notas de Santo Tomás del comentario a Isaías que datan de este tiempo. Una anécdota conocida de la estadía de Santo Tomás en Colonia es que lo llamaban el buey mudo. Cuentan que un día San Alberto había disputado una cuestión muy difícil. Santo Tomás la escribió en un pequeño papel y resolvió la cuestión con sus propios argumentos. Sin darse cuenta, dejó caer esta anotación frente a su celda y otro estudiante la recogió y la mostró al maestro. San Alberto pidió al director de estudios encomendar a Santo Tomás una cuestión particularmente difícil que debía responder al día siguiente. Una vez recibido este encargo, nuestro santo fue a rezar y con humildad se encomendó a Dios para poder responder con el auxilio divino esta primera tarea académica. Al momento señalado, se presentó en el aula y explicó la cuestión perfectamente con todos los argumentos del maestro. Luego de esto, San Alberto le pidió que respondiese a la cuestión con sus propias distinciones. Entonces, Santo Tomás presentó 4 razonamientos muy claros con los cuales resolvió exhaustivamente el tema. Ya que había dado una respuesta magistral, San Alberto afirmó proféticamente: «Le llamamos el buey mudo,
pero resonará por su doctrina un mugido tal que tendrá repercusión en el mundo entero. Poco antes de que Santo Tomás finalizara su estadía en Colonia, el maestro general de la orden pidió a San Alberto que le encomendara un joven teólogo capacitado para enseñar en París. San Alberto propone a Santo Tomás, pues lo juzga capaz por su ciencia y por su vida ejemplar. Juan el Teutónico, maestro general de la orden, tiene dudas, al parecer por la corta edad de Tomás, pues no tenía más que 27 años y los estatutos de la universidad requerían una edad mínima de 29 años. Finalmente, la propuesta de San Alberto tuvo éxito y Santo Tomás se dirigió a París para comenzar a enseñar las sentencias de Pedro Lombardo, que era un texto obligatorio para quienes estudiaban teología. Si bien Santo Tomás realizaba el comentario a las sentencias, superaba ampliamente a Pedro Lombardo. Las lecciones magistrales de Santo Tomás no eran fruto de una ciencia infusa, sino el resultado de un duro trabajo, del cual han quedado huellas en los escritos originales, como puede verse, por ejemplo, en el Super Isaíam, con sus tachaduras y enmiendas. De esta época datan también dos opúsculos muy importantes que tuvieron una amplia difusión: De ente et essentia e de principis nature. El estilo de los comentarios escriturísticos de Santo Tomás es muy simple. Se limita a explicar el sentido literal, encontrando una aplicación para la vida espiritual, siempre citando otros pasajes bíblicos. Usa muy frecuentemente los Salmos, el libro de los Proverbios, el Cantar de los Cantares, el Eclesiástico, los Evangelios y las cartas de San Pablo. Como el cargo de bachiller era transitorio, en febrero de 1256, el canciller de la universidad concedió a Santo Tomás la licencia docendi, mandándolo a preparar su lección inaugural. Santo Tomás no contaba con los 35 años requeridos para tomar este cargo y hubiese preferido por humildad evitarlo, pero movido por la obediencia no pudo negarse. Se puso en oración y la noche siguiente se apareció en sueños un hermano dominico que le preguntó la razón de su oración tan insistente. Después de que Santo Tomás explicara el porqué y añadiendo que no sabía de qué tema podía tratar en la lección inaugural, el hermano dominico le propuso tomar los versículos del Salmo 103, Rigans montes, bajo el tema «Desde tus moradas riegas los montes, la tierra se sacia de tus nubes». Como era de esperar, Santo Tomás dio una lección inaugural magnífica. De este tiempo en París surgieron además otros importantes escritos de Santo Tomás, entre ellos el primer libro de la Summa contra Gentiles, las cuestiones disputadas de Veritate y el comentario al De Trinitate de Boecio. Es importante destacar el tratado Contra impugnantes Dei cultum religionem, el cual surge en reacción al gran ataque que recibían las órdenes mendicantes por parte de los maestros y los clérigos seculares. Este opúsculo está dedicado a definir la vida religiosa y a legitimar los derechos de las nuevas órdenes. El ambiente en París, a la llegada de Santo Tomás, no era precisamente amigable con respecto a las órdenes mendicantes, que ocasionaban grandes molestias al clero secular, ya sea en el aspecto económico, pues las donaciones de los servicios religiosos se veían disminuidos para el clero secular, como en la cantidad de personas que asistían a las celebraciones. Esto ocasionaba grandes tensiones e incluso enfrentamientos violentos que franciscanos y dominicos por igual debían soportar. Santo Tomás se encargaba de responder a los ataques con sólidos fundamentos teológicos, lo cual enfurecía aún más a sus perseguidores. La Iglesia finalmente salió en defensa de los religiosos y condenó a uno de los principales enemigos, Guillermo de Saint-Amour. Después de este hecho,
y de la retractación de sus colaboradores, el debate decayó un poco durante algunos años. Así, Santo Tomás pudo concluir su primer término como maestro en París, en una atmósfera más pacífica. A principios del mes de junio de 1259, Tomás se dirige a Valenciennes, donde celebra el capítulo general de los padres dominicos. Su misión era la de participar en la comisión encargada de promover los estudios, con la intención de favorecer la vida intelectual conforme a la primera intención que Santo Domingo había tenido al fundar su orden. El capítulo elabora, bajo la guía del Acuenate, una serie de recomendaciones que evidencian la prioridad del estudio para los religiosos. Después de esta participación en el capítulo general, Santo Tomás tiene un periodo de relativo descanso que le permitió avanzar en la redacción de la Suma contra Gentiles, que ya había comenzado antes de salir de París. Su nuevo título de predicador general le convertía en miembro de derecho de los capítulos provinciales y le imponía la obligación de participar de sus sesiones. Santo Tomás estuvo en Nápoles desde finales de 1259 hasta septiembre de 1261, fecha en que fue destinado a Orvieto. Durante este periodo de aproximadamente 2 años de relativo descanso, pudo avanzar en la redacción de la Suma contra Gentiles, que había comenzado a redactar en París. Desde el 14 de septiembre de 1261, Santo Tomás es nombrado lector en el convento dominico de Orvieto. El cargo de lector conventual debía asegurar lo que hoy se llama formación permanente, según las recomendaciones del capítulo general. Tomás tuvo que dedicarse pues a una enseñanza regular de aquellos a los que se llamaba hermanos comunes, es decir, todos los que no habían podido estudiar en los Studia Generali, con el objetivo de prepararlos mejor para las 2 misiones principales confiadas a los padres dominicos por el Papa Honorio III, que eran la predicación y la confesión. Paralelamente a la enseñanza, Tomás debía comentar un libro de la Escritura para sus hermanos. Sus biógrafos sostienen que se trató del comentario al libro de Job, uno de los más bellos comentarios escriturísticos que Tomás nos ha legado. Dirigiendo la atención sobre el resto de las obras de este periodo, queda de manifiesto una intensa actividad literaria. No podemos detenernos en cada una de las obras, pero es de destacar la Catena Áurea. Esta obra fue emprendida por Tomás a petición del Papa Urbano IV en Orvieto. Se piensa que Tomás la concluyó estando en Roma, entre los años 1265 y 1268. La Catena Áurea consiste en un comentario a los 4 evangelios a través de una larga serie de citas de los padres de la Iglesia. En este fecundo periodo de Orvieto hay que situar también la composición del magnífico oficio del Santísimo Sacramento, comúnmente conocido como el oficio del Corpus Christi. A raíz del milagro eucarístico de Bolsena, ocurrido en el 1263 en la iglesia de Santa Cristina, muy cerca de Orvieto, Urbano IV asigna a Santo Tomás el escribir el oficio litúrgico completo y los textos para utilizarse en la Santa Misa del Corpus Christi. Este texto fue compuesto definitivamente en el 1264 y promulgado por Urbano IV, con la bula Transiturus el mismo año. Así queda instituida como solemnidad
la fiesta en honor al Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo para toda la Iglesia Universal. En 1265, el capítulo provincial celebrado en Anagni determinó que Tomás fuese destinado a Roma para fundar un studium conventuale en la iglesia de Santa Sabina. Esto era para la formación de los hermanos elegidos de diversos conventos de la provincia romana. Durante este periodo, Tomás intentaría, en primer lugar, para sus estudiantes, retomar el comentario a las sentencias, lo cual ya había hecho en París. Pero esto no le pareció suficiente. Dejó de lado este intento a finales del primer año para realizar un proyecto diferente, la redacción de la Suma Teológica. Con esto, Tomás intentaba contribuir a la ya larga y acentuada tradición de los manualistas de la orden, pero también quería colmar la laguna más importante que existía en aquel periodo, dando a la teología moral la base dogmática que hacía falta. La Suma Teológica es todavía hoy en día la obra de Tomás más utilizada y sin duda la más conocida. Las fechas de redacción de la Suma constituyen todavía un tema debatido entre los eruditos, pero parece seguro que durante el tiempo que estuvo en Roma, hasta septiembre del 1268, Tomás redactó la Prima Pars en su totalidad y que se puso en circulación por Italia antes de su regreso a París. Las partes segunda y tercera abarcan el periodo desde su regreso como maestro a París en el 1270 hasta el final de su vida. Como sabemos, la tercera parte quedó inconclusa luego de su experiencia mística el 6 de diciembre del 1273, por la que dejó de escribir. A grandes rasgos, el contenido de esta grandiosa obra es el siguiente. La Prima Pars trata sobre Dios en sí mismo y la creación. Segunda parte trata del movimiento de la criatura racional hacia Dios, su fin último. Y la tercera parte trata sobre Cristo, Salvador del género humano. Los motivos por los cuales Santo Tomás regresa a París por un segundo periodo como maestro pueden conjeturarse. Por un lado, por el recrudecimiento de los ataques en contra de los mendicantes por parte del clero secular, pero también puede haber sido por tener que hacer frente a graves errores teológicos y filosóficos que atacaban la fe cristiana. De todos modos, su ocupación principal siguió siendo la enseñanza de la Sagrada Escritura. Y de esta época son algunas de sus obras más célebres. Por ejemplo, el Comentario a San Juan, que es considerado su obra teológica por excelencia. Santo Tomás estaba en París y residía en el convento de Saint-Jacques, ubicado junto a la Sorbona, que fue construido en el siglo XIII. Hoy no existe este edificio, pues la Revolución Francesa lo destruyó completamente. Para concluir, podemos constatar que los años de enseñanza de Santo Tomás en París fueron muy intensos y dejaron una enorme riqueza para toda la Iglesia, no solo durante su tiempo, sino también para todas las generaciones posteriores. Después de algunos años, ya hacia el final de la vida de Tomás, el 12 de junio de 1272, el capítulo de la provincia de Roma, reunido en Florencia, le confiaba la tarea de organizar un Studium Generale de Teología, para el cual se designó como sede la ciudad de Nápoles. Muchos documentos dan fe de su presencia en Nápoles a partir del 10 de septiembre de 1272. Tocco cuenta un episodio sucedido en la capilla de San Nicolás en este tiempo. El hermano Domenico di Caserta, sacristán, hombre de gran devoción, un día lleno de curiosidad, decide observar al santo. Va muy temprano a la capilla de San Nicolás
y encuentra a Tomás absorto en oración, en éxtasis levitando en el aire. Lleno de estupor, se detiene a mirarlo y escucha una voz que provenía del crucifijo y decía: «Has escrito bien de mí, Tomás. ¿Qué quieres a cambio?». Y él responde: «Nada más que a ti, Señor». El 6 de diciembre de 1273, fiesta de San Nicolás, se levantó muy temprano, como de costumbre, a celebrar la Santa Misa, y allí Tomás sufre una sorprendente transformación. Después de esta misa, no escribió ni dictó nunca nada más, e incluso se desprendió de su material para escribir. Se encontraba en la tercera parte de la Summa Teológica, en el Tratado de la Penitencia. A Reginaldo de Piperno, su secretario, confesor y compañero, quien no entiende por qué abandona su obra, le confía: «Ya no puedo. Todo lo que he escrito me parece paja después de lo que he visto». A finales de enero de 1274, Santo Tomás y su compañero Reginaldo de Piperno se ponen en camino hacia el concilio convocado por Gregorio IX para el 1 de mayo en Lyon, con el deseo de buscar la unión con la Iglesia Oriental. Nuestro santo lleva consigo el Contra Errores Grecorum que había redactado a petición de Urbano IV. El itinerario previsto era probablemente a través de la vía Casilina para llegar a Checano, donde residían algunos parientes de Santo Tomás. Luego proseguirían hacia Priverno y de allí a Roma, entrando por la vía Apia. Pero un pequeño accidente lo hace cambiar de ruta. Al pasar Teano, Tomás, absorto en sus pensamientos, no se da cuenta de que hay un árbol caído cruzado en medio del camino y se hiere en la cabeza con una rama. Luego de algunos días de viaje, durante la segunda quincena de febrero, sus fuerzas y su salud se debilitan notablemente. Llegan al castillo de Maenza, donde vive su sobrina Francisca, y estando allí, Tomás se enferma y pierde completamente el apetito. Entonces lo confían a los cuidados del médico Juan de Guido. Es allí, en Maenza, donde la gente recuerda el milagro de los arenques. Estando Santo Tomás abatido por la enfermedad, le preguntan para acontentarlo qué deseaba comer, a lo cual el santo responde: arenques frescos. Este tipo de pescado que Tomás probablemente había probado en París era imposible de encontrar en esa zona. Sin embargo, al salir el médico a la plaza del castillo, se topó con un mercader que venía de Terrachina y llevaba un cargamento de sardinas frescas. Le pidió que apoyase la carga en la tierra para comprobar que no hubiese otros pescados mezclados. Encontró entonces una canasta de arenques frescos. Esto lo llenó de asombro, sea por lo exótico de ese pescado, sea porque el hombre aseguraba haber comprado solamente sardinas. Transcurridos unos días en el castillo de Maenza, intentó retomar el camino a Roma, pero no encontrando fuerzas suficientes, decidió trasladarse desde el hogar de su sobrina a la abadía de Fossanova. En la abadía de Fossanova era abad en ese entonces Teobaldo de Checano, quien, sabiendo del paso de Santo Tomás por Maenza, junto a otros hermanos, visitaron al santo en el castillo, insistiendo que se hospedase en la abadía. Él aceptó la invitación diciendo: «Si el Señor debe venir a visitarme, es mejor que me encuentre en una casa de religiosos que en una de seglares». Este último viaje lo realizó sobre una montura, lo cual demuestra su debilidad y la gravedad de su estado, ya que a los dominicos no les estaba permitido montar para desplazarse.
Una tradición cisterciense cuenta que al llegar a Fossanova, acompañado del abad, entró en la iglesia, después de rezar frente al altar, se dirigió al claustro y en el locus parlatorio profetizó su propia muerte diciendo las palabras del Salmo 132. Este es el lugar de mi reposo. En consideración a la precaria situación del santo doctor, le fue preparada la habitación del abad, la cual se encontraba cercana a la enfermería. Fue asistido con gran atención y reverencia de parte de los monjes. Algunos de ellos le pidieron que les explicase el Cántico de Salomón según el sentido y el espíritu de San Bernardo. Pero él les respondió diciendo: «Dadme el espíritu de Bernardo y yo os daré una exposición exhalando el espíritu de Bernardo». Estos, insistiendo, le pidieron que lo hiciera según su propia mente, dando una breve explicación. Les habló entonces de acuerdo a las oraciones de los monjes y según la circunstancia de su enfermedad, ya que su alma se acercaba a la futura inmortalidad. Después de confesarse con Reginaldo, Tomás recibió el viático el 5 de marzo. Como era costumbre, hizo entonces una profesión de fe eucarística. Según los testigos oculares, pronunció en aquel momento palabras que demuestran el juicio que el moribundo tenía de su obra. Yo te recibo, premio de la redención de mi alma. Yo te recibo, viático de mi peregrinaje, por el amor de quien he estudiado, envejecido, sufrido. Te he predicado, te he enseñado, nunca jamás he dicho nada en contra de ti, y si lo he hecho, ha sido por ignorancia, y no me obstino en mi error. Si he enseñado mal con relación a los sacramentos u otra cosa, me someto al juicio de la Santa Iglesia Romana, en obediencia a la cual dejo ahora esta vida. Santo Tomás murió la mañana del miércoles 7 de marzo de 1274, convirtiéndose en una luz espléndida que ilumina el mundo con su doctrina y transformando a Fossanova en su candelabro. Bendito doctor que corrió en el estadio con tanta agilidad, que luchó con tanta valentía y venció de modo triunfal. Él puede decir con el apóstol: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Por lo demás, la corona de la justicia ya me está reservada», una corona que realmente mereció por el estudio de la doctrina revelada.